Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo y su esposa Margarita de León. Tiene estudios en sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También obtuvo un doctorado en filosofía y antropología social en los Países Bajos. Fungió como diplomático de carrera en la década de 1980. Fue viceministro de Relaciones Exteriores en 1994 y embajador de Guatemala en España en 1995. Trabajó como asesor en organizaciones como las Naciones Unidas, el Instituto de la Paz de los Estados Unidos y la Universidad de San Diego, California. Ha escrito libros y artículos sobre temas como historia, política y sociología. En 2019 fue electo como diputado por el Listado Nacional. El pasado 22 de enero de 2023, Bernardo Arévalo fue proclamado por el partido Movimiento Semilla como candidato a la presidencia. Así que le damos la bienvenida al doctor Bernardo Arévalo. Buenas noches, bienvenido a este espacio, ¿cómo está? Muy buenas noches, Sandy, muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a toda la audiencia de TN23. Gracias por aceptarme en sus hogares. Hoy vamos a conocer las propuestas que usted tiene de llegar a la presidencia de nuestro país. Y uno de los temas con los cuales no puedo dejar de empezar esta entrevista es la tragedia que hemos visto con el tema migratorio. Hoy la Fuerza Aérea Guatemalteca se llenó de tristeza al recibir los cuerpos de los 17 guatemaltecos que fallecieron en Ciudad Juárez, familiares que los recibieron destrozados, y nos plantea nuevamente la situación, la crisis que se está viviendo migratoria. ¿Tiene alguna propuesta usted para poder contrarrestar esta situación y evitar que la migración sea la principal esperanza de los guatemaltecos para salir adelante? Pues sí, Sandy, mire, yo creo que la migración es precisamente la tragedia que mejor construye el abandono que tiene el Estado de la sociedad en Guatemala por décadas y la responsabilidad que tienen los partidos políticos de siempre, los mismos, por haber asumido la presidencia y hacer gobiernos que no cambian las condiciones de vida de la gente y los obligan a emigrar hacia otros países buscando un futuro que aquí se les niega. La migración hay que resolverla en primer lugar para mediano y largo plazo, atacando las raíces del problema, que son raíces del desarrollo. Hay que llevar desarrollo a esos departamentos, a San Marcos, a Huehuetenango, a Quetzaltenango, de donde está saliendo ahorita toda esta juventud que ya no encuentra qué hacer porque en Guatemala no hay empleo ni hay apoyo al emprendimiento. Entonces, primero hay que ir a tratar de resolver eso generando desarrollo, pero también al mismo tiempo hay que atacar los problemas en este momento que quiere, en un orden diría yo. El primero es negociar con los países de todo el tránsito de los guatemaltecos migrantes para garantizar las condiciones de seguridad que eviten que estas tragedias como la que estamos viendo en México de manera repetida se sigan sucediendo. Esto requiere una acción muy efectiva y agresiva del Ministerio de Relaciones Exteriores ante los homólogos mexicanos para garantizar ese tránsito y un trato digno cuando llegan a los Estados Unidos. Pero además tenemos que empezar a reconocer que la población de Guatemala que reside en Estados Unidos es una población a la que hay que reconocerle mucho más derechos de los que tiene ahora. Que tienen pocos exactamente. Porque, para seguir creciendo. Para seguir creciendo y para poder encontrar condiciones para regresar al país. Y aquí nosotros lo que pensamos en primer lugar es que necesitamos reconocer que ellos tienen que tener el derecho a participar más activamente en la vida política del país, ya que hoy son los que sostienen la economía nacional con sus remesas y la sostienen sin tener derecho a eso. Nosotros llamamos a esto el Distrito 25 y habría que darle a los guatemaltecos en el exterior el derecho a que ellos escojan sus representantes al Congreso de la República de la manera como se escoge en el resto de los distritos del país, para que de esa manera no tengan que venir aquí a pedir quién los represente, sino se organicen y puedan representarse. Doctor. En segundo lugar, hay que apoyar para la creación de instituciones financieras un banco migrante y en tercer lugar, ampliar la red de cobertura
consular, no únicamente en servicios consulares, sino en protección consular. Fernando, la calidad. Ahora, cuando hablamos del tema migración, es un derecho humano, ¿verdad? Empezamos por ahí. ¿Y qué es lo que genera y motiva a ese guatemalteco a migrar? Obviamente mejorar su calidad de vida y la de su familia. Correcto. Entonces, se va porque aquí no hay empleo. La pregunta es, ¿cuál es esa proyección que usted tiene y cuál es la oferta que plantea en cuanto a la creación de plazas de empleo a través de la certeza jurídica que debe brindar el gobierno, y cuál es ese plan que usted le presenta hoy a los guatemaltecos? Bueno, mire, hay varias medidas que nosotros estamos adoptando que van a tener un impacto directo en el aumento del empleo en Guatemala. Pero para tocar directamente las zonas que están expulsando ahorita a guatemaltecos porque no encuentran un futuro, hay que ir a las zonas más deprimidas del país a apoyar a esos agricultores, porque son fundamentalmente familias que se dedican a la agricultura, para que puedan realmente desarrollar esa economía que actualmente generalmente es una economía de subsistencia, una agricultura de subsistencia, en una agricultura comercial, para que ellos puedan generar por su propio trabajo, una capacidad de trabajo que ya tienen hoy, las mejoras de su condición al pasar de producir, por ejemplo, maíz o frijol a producir otro tipo de vegetales que puedan encadenarse con los mercados locales o con inclusive mercados de exportación. Y eso va a requerir que el gobierno apoye con una política de apoyo a la agricultura familiar que incluya créditos blandos para que la gente pueda asumir el riesgo de realmente invertir, un apoyo desde el punto de vista de la agricultura, recuperar el Ministerio de Agricultura para que haga realmente extensión agrícola y no que sea la agencia de empleo que existe hoy para parientes de políticos, y encadenarlos con otro tipo de negocios para poder hacer. Eso es para el área rural, pero en general, para el empresariado, nosotros tenemos una realidad en donde 4 de cada 5 emprendimientos en Guatemala fracasan, y fracasan por 2 razones: por la falta de crédito, acceso a crédito blando, a crédito barato, y por la falta de apoyo e información para que la persona que va a poner un restaurante, que va a poner un taller, que va a comprar un par de tuk-tuks para hacer de taxi, que va a poner algún tipo de emprendimiento, tenga mayores posibilidades de éxito. Nosotros creemos que el Estado tiene una responsabilidad para, a través del crédito hipotecario nacional, crear fondos que le den créditos pequeños en condiciones muy blandas a todo este tipo de productores, de emprendedores, que lo que necesitan es que alguien los apoye, y además la información que permita que ellos tengan mejores capacidades de tener éxito cuando ponen su negocio. Y el tercero es para todas las personas que están buscando un trabajo. Nosotros creemos que hay que crear la Bolsa Nacional del Empleo, que es un mecanismo mediante el cual toda la oferta laboral del país se coloca en un espacio en donde se encuentra la persona que está buscando trabajadores con los trabajadores que están buscando un empleo a nivel nacional. Y eso permitiría llenar muchas de las brechas que en este momento explican por qué hay tan poco acceso al empleo en nuestro país. Me llama la atención porque cuando usted tocaba el punto del área rural, que sabemos que la migración también se da mucho por el tema del área rural, especialmente hemos visto en los últimos tiempos por distintas emergencias que la agricultura ha tenido una baja, ha tenido complicaciones, también una crisis. Usted plantea dentro de la propuesta un tema de aumento y la diversificación de la producción también. ¿Nos podría ampliar un poco más? Que ya nos estaba ampliando la diversificación, pero ¿cuál es el plan en concreto? Mire, un Ministerio de Agricultura que no esté en las manos de los corruptos de siempre y que se use para satisfacer el tipo de empleo y de parientes y hacer negocios, un ministerio que funcione tiene la capacidad de apoyar a estos pequeños agricultores orientándoles sobre cuáles son los mejores cultivos que pueden emprender, dándoles la capacitación para poder hacerlo de una manera efectiva y además apoyándolos para que establezcan relaciones con, por ejemplo, otras
cadenas que los comercializan a nivel local o a nivel internacional. Pueden servirles a esos pequeños agricultores como la información sobre qué es lo que se está vendiendo hoy en el mercado internacional y que sea adecuado a las condiciones del suelo que existen en esa región. Es de esa manera el Ministerio de Agricultura efectivamente va a poder convertirse en un ministerio que le da las herramientas a los guatemaltecos, que es un pueblo eminentemente trabajador y capaz para salir adelante. El problema es que hoy todos los agricultores, los pequeños productores, sobreviven sin ningún tipo de respaldo del Estado, porque el Estado es lo único que está haciendo la clase política, es viendo cómo se llena los bolsillos con el dinero público. Ahora, cuando estructuramos esta charla en materia económica y finanzas, el Estado definitivamente tiene mucho que deberle a la ciudadanía. Y uno de los temas es el salario. El salario, sabemos que estas comisiones paritarias que se reúnen año con año, pues no le generan a esa persona que está fuera de la economía informal, el que sí tiene un empleo con todas sus prestaciones, un salario digno y adecuado. Quisiera que usted nos pudiera exponer ese tema del salario. ¿Cuánto considera usted que debería ser el salario mínimo, por ejemplo, del guatemalteco y guatemalteca? Mire, empecemos, Fernando, por el hecho de que el 70% del empleo en Guatemala es empleo informal. Así es. Es empleo que se da fuera de todo marco regulatorio y de un acuerdo salarial. Eso es lo que permite el abuso que existe de muchas personas que contratan a gente por lo que aceptan trabajar, que es muchas veces muy por debajo de un salario mínimo que de todas maneras no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la población. Vemos la canasta básica. La canasta está como en 7,000 y pico, 8,000 quetzales, y el salario básico está en 3,500, a lo de 3,000 y pico. ¿Cómo le va a alcanzar a una familia para darle de comer a sus hijos si el salario no le garantiza el mínimo que el Estado mismo dice que tiene que darle a los hijos? Eso requiere realmente una solución muy de fondo, pero que tiene que ir por la dirección del aumento de la productividad general. A medida que el Estado realmente respalda la creación de empleo, apoya a los empresarios que son, acuérdense, en Guatemala el empleo, el 80% del empleo no lo generan las grandes empresas, no. Lo genera la pequeña y mediana empresa. Así es. Es el restaurante de la esquina, es el taller de don Miguel, es el señor que tiene 3 tuk-tuks y que alquila, es el señor que tiene una camioneta para ir de Patulul a algún otro lado en la costa. Esos son los que generan el empleo. Si esta gente tiene mayor nivel de apoyo, estos emprendedores van a salir adelante, van a contratar más gente, y ahí es donde tenemos que empezar a cuidar que se contraten en condiciones de empleo digno, con acceso a servicios. Y ahí nosotros tenemos 2 cuestiones que vamos a poner en marcha. En primer lugar, vamos a comenzar a este proceso de ampliación de los servicios del ICS, de manera que se convierta en un incentivo para hacer que mucha gente vaya pasando del sector informal al sector formal, porque va a encontrar un beneficio en contar con una pensión, en contar con acceso a servicios médicos, y eso va a ser algo esencial para poder regularizar el salario. Y el segundo es que nosotros creemos que a medida que va avanzando el periodo, hacia el final del periodo, queremos llegar a una serie de pactos, uno de los cuales es un pacto nacional por la economía que tiene que incluir un pacto nacional salarial, pero no pensado en la negociación que me va a servir para este año para tratar de salir adelante, sino pensando en cuál es el tipo de salario que tiene que tener el trabajador y la trabajadora guatemalteca para poder tener una vida digna, aumentar el capital humano y que eso resulte en que vamos desarrollando el país. Mejor empleo, con condiciones más dignas para que todos salgamos adelante. Claro que sí. Importante conocer estas propuestas también y conocer, por supuesto, qué es lo que dice el candidato respecto a estos temas. Vamos a ir a hacer una pausa en este momento. Vamos a regresar abordando otros temas que también son importantes y que nos interesa conocer a todos para poder escuchar esas propuestas políticas. Definitivamente la invitación es cordial, no nos cambie. Volvemos de inmediato acá en A la Medida.
Muchas gracias por continuar acá con nosotros en A la Medida. En este foro electoral tenemos hoy ese espacio en donde queremos compartirle la información que el candidato presidencial por el partido Movimiento Semilla, doctor Bernardo Arévalo, está compartiendo con todos nosotros. Doctor, realmente ha sido muy interesante este intercambio de información y hoy quisiera pasar a un tema que a todos los guatemaltecos realmente nos preocupa, el tema salud. La situación de los hospitales realmente es un espacio que el Estado sigue quedando en deuda a nivel nacional. Quisiera que nos compartiera cuál es su proyecto para este tema de la situación de los hospitales. Cómo no, Fernando, mire, y usted tiene toda la razón, el Estado está en deuda con la población, no únicamente con el estado de los hospitales, sino con el estado del sistema de salud en general, porque la gran mayoría de los guatemaltecos no tiene acceso, ya no le digo a un hospital, no tiene acceso a un puesto de salud básico. Y cuando tiene acceso a un puesto de salud, de los pocos que hay, el puesto de salud suele estar desabastecido, claro, sin personal, sin medicinas, o las clínicas de atención permanente. Y los hospitales a veces sobrecargados, con personal que está realmente trabajando en condiciones sumamente difíciles y que terminan diciéndole a las familias, mire, vaya usted a comprar la medicina porque yo aquí no tengo que darle a su paciente. Esa es realmente un síntoma del abandono del Estado a los guatemaltecos y es una de las grandes razones por las que tenemos un capital humano que es débil para poder avanzar. Y ahí hay que hacer, sencillamente, lo que tenemos que hacer es empezar a cubrir esas brechas históricas que son el producto del abandono de toda esta clase política corrupta que ha gobernado durante tanto tiempo. En primer lugar, nosotros hemos pensado en el primer nivel, que son los puestos de salud, que necesitamos 400 puestos de salud nuevos. Es decir, llevar estos puestos de salud de atención básica, muchas veces preventiva, a 400 comunidades que hoy no tienen ningún acceso a salud. Y esto usualmente en las zonas más pobres y más abandonadas del país. Y más lejanas. Después, tenemos la intención vamos a construir 50 clínicas de atención permanente en poblaciones mayores de 15,000 habitantes que hoy no tienen una clínica con médicos, con especialidades a veces que pueden atender las necesidades y que se ven obligados a viajar a otros lugares. Ese es el segundo nivel. Y en el primer nivel, primero hay que realmente abordar el tema del desabastecimiento y la recarga que hay en los hospitales, pero sobre todo nosotros vamos a construir un hospital nacional contra el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad terrible. ¿Quién de nosotros no tiene un pariente, un ser querido que está afectado por el cáncer, que es una enfermedad terrible, no únicamente por lo que le causa a la persona y a la familia, sino porque económicamente muchas veces deja en quiebra a gente que empeña todo el capital que ha desarrollado durante una vida para tratar de darle la atención y extenderle la vida a un ser querido para el que no hay atención en un hospital público. Nosotros vamos a crear un hospital nacional contra el cáncer para que todas las familias guatemaltecas que tienen algún ser querido afectado puedan acudir y tener la atención de la mayor calidad sin tener que empeñar la vida y sacrificar por lo que se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Nosotros creemos que con esas medidas vamos a lograr que nosotros creemos 7 millones de guatemaltecos que hoy no tienen acceso a la salud puedan tenerlo, porque van a tener salud en 400 nuevas comunidades. Va a haber médicos en 50 nuevas poblaciones que no los tienen hoy y vamos a tener hospitales abastecidos porque nadie se va a estar robando el dinero que se necesita para que en esos lugares haya vacunas. Y una medida más. Ustedes saben que nosotros en Guatemala, los televidentes lo saben, pagamos carísimas las medicinas. Claro. No solo no las dan el Estado, no las dan los hospitales, sino tenemos las medicinas más caras de la región. Nosotros vamos a poner un programa para garantizarle a los guatemaltecos y guatemaltecas que acudan a los hospitales públicos con enfermedades crónicas que se inscriban en un registro para tener esas medicinas de manera permanente para su enfermedad crónica. Y aparte vamos a crear una red de farmacias
públicas, porque el Estado va a comprar medicina internacionalmente al precio real, que es un precio de costo, y lo puede vender con un pequeño margen para seguir alimentando estas empresas y de esa manera romper el monopolio corrupto e indecente que tienen estas empresas con el contubernio de los políticos de siempre. Los medicamentos. Doctor, otro de los temas que también es necesario hablar es de la desnutrición, que los casos hemos visto que han ido aumentándose, distintas situaciones que han favorecido esta situación también. ¿Cuál es su plan de combate a la desnutrición en Guatemala? Sandy, mire, nosotros tenemos muy claro que el problema de la desnutrición no es un problema de salud y falta de alimentos, es un problema del desarrollo. El 50% de los niños menores de 5 años en Guatemala hoy están desnutridos porque no hay desarrollo en el país, porque no hay empleo, porque no hay la forma de generar el ingreso que le permite a una familia ir a comprar los alimentos necesarios para darle una buena nutrición. Así es. Entonces, el Estado tiene que operar nuevamente en estas dos direcciones. Por un lado, tiene que preocuparse por generar las condiciones que le den de desarrollo para atender a estas familias que son económicas, pero también que haya, por ejemplo, vivienda digna, que haya letrinas, que haya saneamiento, que haya tratamiento de aguas. Todas estas son condiciones que apoyan al desarrollo de una comunidad. Y en segundo lugar, no es posible que se sigan muriendo niños en Guatemala cuando todos sabemos dónde están los focos de desnutrición aguda. La crónica está expandida por todo el país, pero la desnutrición aguda sabemos dónde están. ¿Cómo es que estamos permitiendo que en esos lugares se sigan muriendo los niños? Es indecente. No debe morirse un niño más en Guatemala y para eso hay que tener un programa que atienda a esas personas de manera inmediata para evitar que se vuelvan a morir. De manera que tenemos que atacar las raíces del problema, que son la falta de desarrollo, apoyar para desarrollar condiciones de empleo y vivienda digna y proteger a los más afectados. Y esa falta de desarrollo realmente cuando estructuramos el tema macro es un tema educativo, es un tema de educación dentro del país. Y amarrar el tema de cómo está viviendo Guatemala, esa evolución, yo no sé si es evolución o involución en materia educativa, me llama mucho la atención que usted ha planteado un cambio radical en la estructura educativa, tener un tipo nuevo de educación y ha anunciado una inversión muy fuerte de 110,000 millones de quetzales. Quisiera que nos comentara cómo es este proyecto. Mire, nosotros creemos que efectivamente Guatemala nunca va a salir adelante si no invertimos en el capital más valioso que tiene un país, que es sus personas. Así es. Y esta inversión tiene que ser en salud y en educación. Y la educación es lo que le va a dar las herramientas a las personas para poder manejarse mejor a nivel personal, pero además a la sociedad, para que todas estas personas capaces puedan convertirse en el capital económico, el capital humano que nosotros necesitamos para sacar adelante un desarrollo económico. No vamos a traer inversión extranjera mientras no tengamos aquí educación de calidad, pero no la educación que tenemos hoy. Guatemala tiene de las peores educaciones en América Latina cuando se hacen exámenes. Por los exámenes mismos que hace el ministerio. A duras penas hay lugares en donde la gente va al colegio y no aprende a leer, no saben matemáticas, y eso es responsabilidad de un Estado que ha abandonado a la educación nuevamente porque los corruptos no les interesa gobernar, les interesa robar. Nosotros creemos que en ese sistema educativo hay que invertir. Y nosotros tenemos una serie de medidas, las cifras que usted dio, tenemos claro, nosotros nos comprometemos a construir 700,000, remozar o construir 700,000 aulas, esto incluye en todo el sistema. No hay derecho para que en las escuelas los niños estudien sentados en blocs, para que no haya escritorios decentes, para que a las mamás... Nosotros nos contaban el otro día en Mazatenango que fueron a inscribir a sus hijos, les decían que se los inscribían solo si llegaban con su escritorio, porque no tenían para darle escritorio. En escuelas donde muchas veces hay 20 niños que son de distintos grados, con un maestro que a duras penas puede atenderlo. Eso es la expresión del abandono, esa es la expresión de lo que no va a seguir ocurriendo. Además de la cobertura en educación primaria, nosotros vamos a invertir en crear 8 institutos regionales de educación media.
Porque si bien en educación primaria la cobertura es aceptable, 85% más o menos, en educación media tenemos el 26%, de los cuales está todo concentrado en la zona metropolitana y en los cascos urbanos de los departamentos grandes. Y la población rural está abandonada. Entonces vamos a llevar en 8 regiones del país 8 institutos para poder realmente atender con la educación de mayor calidad posible a esta población, pero con educación orientada hacia el trabajo, educación orientada y no hacia los trabajos de antes, sino hacia los trabajos del futuro, hacia las nuevas tecnologías, hacia cómo se puede aplicar la tecnología en la agricultura, siempre dentro del entorno que para ellos es el más adecuado. Es interesante conocer estas propuestas. Sabemos que en el tema educativo también hay gran expectativa por el modelo que se tiene, que usted tiene también, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa en este momento. Vamos a regresar hablando de otras temáticas. ¿Qué va a pasar en el tema de infraestructura, por ejemplo? Lo vamos a conocer al regresar. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Electoral. Estamos conversando con el doctor Bernardo Arévalo del Partido Movimiento Semilla. Vamos a tratar uno de los temas que también es muy necesario. Hemos hablado de desarrollo y para que el desarrollo en nuestro país se pueda seguir dando o llegue, se necesita de buenas carreteras, infraestructura. Usted ha propuesto mejorar por lo menos 3.800 kilómetros de la carretera. ¿Nos podría explicar un poco más? Y también en el tema de caminos que hoy son inaccesibles, ¿qué va a hacer usted? Bueno, tal vez voy a empezar recordándonos a todos los guatemaltecos que el problema con las carreteras es el que mejor refleja el problema de la corrupción. Hemos visto que acaban de, se autorizaron 3.000 millones para construcción de carreteras y reparación de carreteras hace menos de un año y uno se pregunta, ¿dónde está ese dinero? Así es. Porque ese dinero no está invertido en las carreteras. Ahora, a última hora, como es año electoral, le están echando una surrecapeadita que dentro de un año ya no va a existir. Ese dinero no está porque se fue a los bolsillos de toda la clase política corrupta que está involucrada en la aprobación de esos presupuestos, en donde el presupuesto de infraestructura, de construcción de obra gris, es la gran piñata de la corrupción. Un presupuesto con el que, a propósito, el Movimiento Semilla ha sido claro y ha votado siempre en contra. Para nosotros, en el momento en el que el presupuesto deja de ser el botín de la corrupción, el dinero con el que se ata la voluntad entre un alcalde, un diputado y un ministro o un presidente, en ese momento el dinero va a poder ser realmente aplicado para lo que ha sido diseñado en el presupuesto, que es invertir y desarrollar infraestructura. ¿Y va a alcanzar? Y puede alcanzar. Todos los números que nosotros hemos hecho están calculados a partir de los ingresos reales, es decir, nuestro presupuesto, nuestro plan de gobierno es un plan real, no es un plan, no es una lista de deseos y de buenas intenciones, sino que realmente lo hemos calculado todo. Y cuando Doctor, uno dice, ¿cómo es que no han construido nada? Exacto. Nosotros vamos, en primer lugar, en 3 niveles. En primer lugar, y tal vez yo comienzo por ahí porque creemos que es lo más importante para el desarrollo, es invertir en el desarrollo, creo que son 1.500 kilómetros de carreteras secundarias, que van a empezar a unir no el pueblo A con el pueblo B, sino la región, microrregiones de producción A con microrregiones productivas B, porque esa es la forma como vamos a permitir que esas zonas que están ahora abandonadas se puedan conectar a los mercados, que de ahí salgan productos y que entre el desarrollo de regreso con educación, claro, con salud. De manera que esa es una inversión que va a ir a las zonas más abandonadas del país. Vamos a trabajar en desarrollar las grandes carreteras y vamos a trabajar con las municipalidades apoyando en el desarrollo de los caminos vecinales. Y todo esto con presupuesto, con dinero que está ahí calculado. Lo que pasa es que cuando uno deja de llevarse el dinero a la casa para pagar lujos y cualquier tipo, y la propaganda exagerada y desaforada que ahora de la que tenemos tapizada todas las carreteras y los caminos, en ese momento el dinero va a empezar a alcanzar
para que se pueda hacer esa obra. Y vamos a dejar una suma muy importante para empezar a hacer la inversión que se necesita en puertos y aeropuertos. Tenemos puertos que están a 5 años de perder la certificación porque sencillamente nadie ha invertido en ellos. Y hay aeropuertos que necesitamos rescatar, como el del Petén, que con una inversión mínima se puede volver a recuperar el cierto estatuto que lo hace más atractivo para el turismo, pero que no se invierte en eso. ¿Por qué? Porque se están llevando el dinero a la casa. Doctor, yo quiero compartir con usted un dato en el tema seguridad. Vamos a cambiar un poco la estructura de la charla y quiero comentarle que 3.947 muertes violentas fueron las sumadas en el año 2022, un 6% más comparado con el 2021. Efectivamente, Fernando. Este tema, doctor, realmente nos tiene a los guatemaltecos pues de rodillas. Usted plantea un proyecto de seguridad democrática. Cuéntenos, ¿qué significa esto? Mire, la seguridad democrática simplemente es la ley que existe en el país. Es una seguridad en donde se establece que la seguridad tiene la responsabilidad de dar todas las protecciones a los guatemaltecos sin distinción, que incluyen la protección a sus derechos y la protección ante el crimen, y tiene que ser eficiente y contundente en las dos. Nosotros lo que hemos visto es que una tendencia de reducción de los homicidios que venía ya desde hace prácticamente 10 años se ha revertido durante este gobierno, y es parte de ese abandono que hay de las instituciones de seguridad, una policía en donde los policías tienen que pagar por sus balas. Claro. La policía a veces tienen que hacer cuchubal para pagar la gasolina para poder ir a atender una emergencia. O vemos a agentes empujando la autopista. O vemos a agentes empujando. Y cuando nosotros hemos estado con el Movimiento Semilla, cuando hemos hecho visitas a estaciones y vemos las condiciones en las que duermen los policías, son condiciones realmente deleznables. Entonces, nosotros creemos que hay un abandono que se ve en eso y en tantas otras expresiones que es necesario contrarrestar. Nosotros creemos que para restablecer la seguridad de los guatemaltecos hay que hacer 3 cosas. La primera es recuperar la presencia, las calles y la presencia de la Policía Nacional Civil en las calles. La segunda es recuperar el control de las cárceles, recuperar las cárceles para que sirvan a lo que fueron construidas y no para que sirvan de escuelas de crimen o de call centers para las extorsiones. Y el tercero es desarticular a las bandas. Entonces, las medidas que nosotros tenemos contempladas van a fortalecer una Policía Nacional Civil, a ser policías más profesionales, que tengan mejores equipos, que tengan mejor apoyo y condiciones dignas de servicio, y vamos a colocar 12,000 nuevos elementos en 4 años para que esos 12,000 nuevos elementos además sean usados de manera inteligente para llegar a los lugares y hacer presencia en donde están operando estas bandas criminales. Y es importante saber este plan porque sabemos también que cuando hablamos de muertes violentas también muchas son originadas por las pandillas, los mareros. Y a esto queremos conocer qué va a hacer usted para frenar y para poder controlar esta situación que ya se está saliendo de control. Totalmente. Lo primero es, otra vez, mire, los mareros son un fenómeno que está localizado. Son fenómenos en ciertos barrios, en ciertas partes de la zona metropolitana y de ciertas zonas del país. A eso es cuando nos referimos que hay que tener la presencia y copar esa área con fuerza pública, con policía. Lo segundo que hay que hacer es recuperar el control de las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles hoy se han convertido en escuelas del crimen y además son los lugares desde donde las pandillas, maras y grupos organizados criminales están manejando el crimen porque les dan acceso, pueden meter celulares, pueden comunicarse con quien quiera, no hay ningún tipo de control. Y entonces, en este segundo elemento, nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, separar entre las personas que están cumpliendo condena de las personas que están privadas de libertad, en condiciones en que no pueda haber contacto, y eso va a romper la idea de esta escuela del crimen. Pero lo segundo es, hay que mejorar las condiciones de las cárceles para reducir el hacinamiento y vamos a construir una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, en una zona aislada del país donde efectivamente se puedan poner
todas las medidas de tecnología que eviten que los privados de libertad manejen desde adentro de las cárceles las acciones criminales que hacen las varas afuera. Creemos que eso va a ser sumamente importante para desestructurar ya esas cuestiones. Pero existe un tercer elemento. ¿Y qué capacidad tendría esa cárcel? Esa capacidad, bueno, tenemos que calcularla porque ahorita se está construyendo una cárcel, ya está en marcha ese proceso, una cárcel adicional en Escuintla, cerca de la cárcel de Canadá. Esta tendría que ser una cárcel adicional. Tenemos que hacer el cálculo de para cuántos reos la queremos para poder hacer una construcción adecuada, pero tiene que ser lo suficientemente amplia para efectivamente descongestionar las cárceles en el país. El promedio de congestionamiento de las cárceles es del 363%. Pero ¿sabe usted cuál es el hacinamiento en la cárcel del Boquerón? 1090 y pico %. 1000% de hacinamiento. Es absolutamente imposible controlar a los criminales en esas condiciones. Y pensar en una reinserción. Y pensar en una reinserción, olvídese. Pero ahí viene el tercer elemento. También hay que empezar a pensar cómo prevenir que se organicen. Y nosotros no tenemos una profesionalización del servicio de inteligencia ni la capacitación real de la investigación criminal como para poder realmente penetrar estas organizaciones criminales y desarticularlas de manera efectiva. Entonces, si uno tiene estas tres medidas, ocupar las calles, tener presencia en las calles, recuperar el control de las prisiones y desarticular a las bandas mediante una adecuada inteligencia e investigación criminal, se va a poder efectivamente reducir y mitigar el problema de la criminalidad y la inseguridad de los guatemaltecos. Importante conocer de todos estos planes porque sabemos que la seguridad es una de las exigencias de la población guatemalteca. ¿Cree usted que solamente con una construcción más de un centro carcelario podría controlarse la situación, conociendo que el fenómeno criminal va aumentando y que también vamos a necesitar a futuro tener un espacio para evitar que pase lo que ahorita está sucediendo con la sobrepoblación? No, lo que nosotros, por eso mencionaba que ya hay una cárcel nueva en construcción, que es la que está en Escuintla. Claro. Ahorita viene esta segunda cárcel. Luego tenemos que deshacinar, hay que sacar a toda la gente que está por cárcel preventiva, gente que tiene 5 años, 6 años, que está detenida, que no tiene ningún sentido. Todas esas medidas van a lograr que esto se vaya deshacinando. Y sí, lo que también nosotros lo tenemos en el programa, es que vamos a construir centros de detención regionales que ya están previstos en la legislación, pero que nuevamente el abandono que causa la corrupción de estos partidos que ya llevan durante 2 décadas ejerciendo gobierno y que no resuelven nada, ha hecho que sean olvidados. Al llevar estos centros de detención regional, ya se va a empezar a deshacinar todo el sistema penitenciario. Realmente el sistema penitenciario es un espacio que en el estado de Guatemala necesita una reingeniería completa. Usted, amigo y amiga televidente, lo sabe perfectamente. Vamos a hacer una pausa en esta información que usted está conociendo. Le invitamos a que no nos cambie porque volvemos con más información que hoy por hoy el doctor Bernardo Arévalo nos comparte. Regresamos hablando con el doctor Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Semilla, con quien ya hemos tratado diversos temas, pero vamos a seguir abordando y conociendo las propuestas que tiene usted de llegar a la presidencia. En el tema de la violencia contra la mujer, es muy importante también abordar esta temática. Sabemos que las mujeres pues constantemente sufren de algún tipo de violencia. ¿Usted qué hará para poder proteger a la mujer y evitar que estos casos de violencia se sigan registrando? Sandy, ese es un tema para nosotros muy importante y no ahorita que vienen las elecciones. De hecho, nosotros hemos presentado iniciativa de ley para reforzar los centros de atención a las mujeres, los CAIMUS, que han sido prácticamente abandonados, y empezar a crear CAIMUS más fuertes, dotados de toda, en vez de que se les quite el presupuesto, que es lo que están haciendo ahora, efectivamente dotarlos para que puedan cumplir su función. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la violencia contra la mujer es una expresión de
de las peores, digamos, formas de violencia que existe dentro de nuestra sociedad. Y mientras más protejamos a la mujer de la violencia intrafamiliar, nosotros vamos a poder empezar a erradicar la violencia de la sociedad guatemalteca. Entonces tenemos un compromiso profundo en el Movimiento Semilla, es un compromiso que tiene es un partido político que tiene un compromiso profundo con la paridad. Nosotros tenemos compañeras en nuestro Comité Ejecutivo Nacional, es 50% hombres, 50% mujeres. Es decir, ahí hay no una expresión electoral y oportunista, sino un compromiso de fondo. Y a ese tema le vamos a poner mucha atención porque nosotros pensamos que si uno empieza a controlar efectivamente esos fenómenos, puede llegar a controlar otras formas de expresión de violencia dentro de la sociedad. Doctor Arévalo, un tema cuando hablamos de violencia contra la mujer es que hoy vemos a muchas de estas mujeres guatemaltecas que se han integrado a grupos de crimen organizado y específicamente el tema del narcotráfico que ha abarcado ya los 4 puntos cardinales del territorio guatemalteco. Tenemos incluso el problema del fentanilo, que nosotros en TN23 hemos informado de cómo esta droga, esta potente droga, está realmente haciendo pedazos a ese pueblo norteamericano que la consume, pero Guatemala está siendo ese país de paso y ya se están incluso fabricando esta droga sintética. ¿Cuál es ese pensamiento suyo y ese mecanismo de trabajo para contrarrestar este espacio? Mire, empecemos por decir que cuando uno está en el marco de un Estado en donde las autoridades públicas son profundamente corruptas, como sucede ahora en Guatemala, donde tienen cooptadas las distintas instituciones del Estado, donde la corrupción permea no únicamente las instituciones como puede ser la policía, sino los juzgados, las municipalidades. Cuando un Estado es corrupto, es muy vulnerable a toda la penetración que tiene el crimen organizado, porque maneja cantidades de dinero que son realmente exorbitantes. Entonces, esa es parte de Guatemala no va a poder luchar contra el narcotráfico y contra cualquier tráfico ilícito y contra la violencia organizada de manera efectiva mientras realmente no se recupere la decencia dentro del Estado. Esa es una de las razones fundamentales que nosotros estamos viendo. Si estamos viendo que hay diputados involucrados en el crimen, alcaldes involucrados, y no lo decimos nosotros, lo piden las cortes norteamericanas, es Vox Populi. ¿Cómo puede ser? Por la penetración profunda que tiene la corrupción y que se lleva a cabo además por medio del sistema de partidos políticos, esos partidos políticos de siempre, que son los que negocian a nivel local con el crimen organizado o con el narcotráfico, con el que quiera, para tratar de luego pagar favores. Ustedes denme $1 millón para la campaña, ya cuando yo esté en su lugar en el Congreso, o en la municipalidad, o en el Ejecutivo, yo les voy a regresar los favores. Tenemos que entender que la corrupción nos hace profundamente inseguros y que solo la lucha contra la corrupción y solo votar por gente que de verdad está comprometida contra la corrupción nos va a poder permitir recuperar la paz y la seguridad de nuestro país. Doctor Arévalo, sabemos que hay ciertos momentos también en los que hay un tema que sale a luz y bueno, se piensa en discutirlo finalmente y es la pena de muerte, la reactivación de la pena de muerte. En estos momentos es un tema del que se está hablando mucho y hay diversas propuestas también de candidatos que lo plantean de que sí le van a entrar a la reactivación y creen en la pena de muerte. Usted ha indicado que quien lo promete está mintiendo 2 veces. ¿Por qué? ¿Y por qué para usted no funcionaría la pena de muerte para combatir la crisis? Efectivamente, Sandy miente 2 veces, pero no es para mí. Miente 2 veces y vamos a empezar al revés. La primera mentira es que la pena de muerte sirve. Ahorita, a nivel internacional, ya se ha comprobado, y para el que quiera tener una discusión seria, nos sentamos con los estudios en la mano, que no existe ninguna relación entre pena de muerte y disuasión del crimen o contención del crimen. Esa es una falacia, y es la falacia de los oportunistas que llegan a las elecciones y creen, como sienten que la sociedad guatemalteca está tan atemorizada, tan insegura por el crimen desatado, por las maras, por estos crímenes horribles, creen que con eso van a hacer convencerlos. Sí, yo todos ofrecen mano dura, pero al final cuando llegan al gobierno no logran cambiar en nada
esos datos. La pena de muerte no sirve y eso ya ha sido comprobado. Pero segundo, es la primera mentira. La segunda mentira es cuando dicen que en Guatemala se puede aplicar la pena de muerte. En Guatemala no se puede aplicar la pena de muerte. La pena de muerte sigue estando dentro de la Constitución, está prevista, pero a raíz de que Guatemala contrajo compromisos internacionales y la Corte de Constitucionalidad ya tiene 2 dictámenes donde claramente dice que no se puede restablecer. La única forma de restablecer la pena de muerte es denunciando el Pacto de San José y sumándose al club donde están Cuba, Nicaragua y Venezuela. La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos nosotros que Guatemala entre a ese club. Pero en realidad la pregunta no es central, no es legal. La pena de muerte no sirve. Es un arma demagógica de políticos que nunca le han podido dar una respuesta de seguridad a la población y que entonces, aprovechándose de la inseguridad y de la desesperación de la población, dicen que los vamos a empezar a castigar. Es falso, no funciona. Y es un tema que normalmente se activa en este espacio casualmente, de las elecciones. Casualmente. Por eso mañana en el Congreso de la República vamos a tener nuevamente una iniciativa para restablecer el indulto y hay otra iniciativa que ya pusieron para restablecer la pena de muerte que van muertas y los políticos que las están impulsando saben que no son constitucionales, pero lo que les interesa es poder dar un par de discursos bonitos, hablarle a la gente y disfrazarse de paladines de la gente cuando en realidad lo que han estado haciendo es robando a manos llenas en los últimos años. Doctor, hace 3, 4 días puntualmente usted colocaba la foto del expresidente Juan José Arévalo, su papá. Y usted escribió, viva Arévalo, viva Arbenz. Pregunto, ¿usted aspira a gobernar como ellos? Mire, yo aspiro a gobernar como Juan José Arévalo. Juan José Arévalo ha sido el mejor presidente de la historia del país, no lo digo yo, es un hecho que se maneja. Su legado es monumental. Seguimos viviendo bajo la sombra de las construcciones institucionales que se hicieron durante ese gobierno, el Código del Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuyas limitaciones hoy existen porque no se siguió esa visión y no se siguió invirtiendo. Claro. Las escuelas federación, ese gobierno le apostó a la educación, le apostó a la salud, creó el Ministerio de Salud cuando no había, le apostó a la cultura. ¿Cuándo se ha construido infraestructura de cultura en Guatemala como la que se construyó en 1950? El Estadio Nacional que se usa hoy es el de 1950. La piscina olímpica es la de 1950. El estadio de básquetbol es el de 1950. En las artes, es decir, yo sí aspiro a hacer un gobierno como el que hizo mi padre, porque contamos con un equipo como el que tenía mi padre. Juan José Arévalo era un líder, pero tenía detrás de él a la gente más entregada y más honrada y con más visión de este país. Y nosotros estamos en el Movimiento Semilla abiertos a captar a todos y a todas los guatemaltecos que quieran sumarse a esta lucha para rescatar al país de la corrupción. Porque si bien es cierto que lo más importante es atender las enormes brechas de desarrollo en salud, en educación, en caminos, en agricultura, todo lo que hemos venido hablando, no lo vamos a poder hacer mientras no saquemos a los corruptos del poder. Muchísimas gracias, doctor Bernardo Arévalo, por compartirnos cuáles son sus propuestas. Es importante que todos conozcamos para que pueda tener un voto inteligente. Es el candidato por el partido Movimiento Semilla. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos, Fernando. Claro que sí, Sandy. La mejor de las noches para todos y todas ustedes.